La noche del 5 de junio de 1944, el general Dwight David Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas, tomó un lápiz y garabateó unas pocas frases en un papel. La nota comenzaba así: Nuestros desembarcos en el área de Cherburgo-El Havre han fracasado en lograr un punto de apoyo satisfactorio y he retirado las tropas. Seguía con algo aún más revelador. Si alguna culpa o falta se atribuye al intento, es solo mía. Ese papel no debía existir, y sin embargo ahí estaba, escondido en el bolsillo de su uniforme, mientras las primeras oleadas de soldados tocaban la arena de Normandía. Incluso puso mal la fecha. Escribió 5 de julio en lugar del 5 de junio. Un fallo insignificante en el contexto de lo que se jugaba. Pero los nervios son los nervios, aunque seas el hombre al mando de la operación militar más ambiciosa de la historia humana. Esa nota existía porque el fracaso era perfectamente posible, probable incluso bajo otras circunstancias. Y si esas primeras horas del 6 de junio de 1944 hubieran terminado de otra manera, el mundo que conocemos hoy sería irreconocible. Esto es lo que habría pasado. El muro del Atlántico era una mentira cuidadosamente mantenida. Adolf Hitler lo había presentado a sus generales y al mundo como una muralla impenetrable. Miles de kilómetros de hormigón, acero, torretas, minas y cañones que iban desde el norte de Noruega hasta los Pirineos españoles. La propaganda lo describía como una Festung Europa, una Europa fortaleza. Pero cuando el general Feldmarschall Erwin Rommel fue enviado en enero de 1944 a inspeccionar personalmente estas defensas, lo que encontró lo horrorizó. Rommel concluyó que el muro del Atlántico estaba terminado, en el mejor de los casos, en un 18%. 18%. El resto era fachada. Espacio vacío, posiciones sin artillería, búnkers sin dotación, campos de minas incompletos. El Atlántico no era una pared, era una promesa rota hormigonada en la imaginación de quienes nunca se habían molestado en verificar la realidad. Rommel lo entendió de inmediato, tuvo el diagnóstico claro desde el primer recorrido. Y a partir de ese momento comenzó una carrera contrarreloj para fortalecer las posiciones costeras, instalar obstáculos bajo el agua, enterrar minas en las playas, reforzar los Widerstandsnester, los nidos de resistencia que debían hacer el trabajo que el hormigón no había hecho. El problema era que los recursos llegaban a cuentagotas. El frente del este los consumía a velocidad industrial y el tiempo no esperaba. Rommel había argumentado ante el Oberkommando der Wehrmacht, el alto mando de las Fuerzas Armadas alemanas, que la única posibilidad de repeler una invasión aliada era hacerlo en la playa misma en las primeras horas antes de que el enemigo pudiera consolidar un punto de apoyo. Una vez que los aliados pusieran pie firme en tierra francesa, afirmaba, la guerra estaba perdida. Citaba directamente su experiencia en el norte de África. La superioridad aérea aliada destruiría cualquier contraataque de blindados antes de que alcanzara las líneas de frente. Las divisiones Panzer debían estar lo suficientemente cerca para intervenir en las primeras 12 horas. Si esperaban más, nunca llegarían. Pero la visión de Rommel no era la única en la mesa. El general Feldmarschall Gerd von Rundstedt, comandante en jefe del Frente del Oeste, tenía una filosofía opuesta. Von Rundstedt creía que los aliados debían ser atraídos hacia el interior antes de aplastarlos con una reserva blindada masiva. Un contragolpe devastador tierra adentro, no una defensa de playa. La disputa entre los dos hombres llegó directamente a Hitler, que zanjó el debate con la solución más burocráticamente inútil posible. Dividió el mando de las divisiones acorazadas entre Rommel, von Rundstedt y el propio Führer. Ninguno de los tres tenía autoridad completa sobre todas las fuerzas. Y así, la madrugada del 6 de junio de 1944, las divisiones Panzer, capaces de destruir el desembarco en sus primeras horas, estaban dispersas en 3 comandos, con reglas de activación distintas, en posiciones que no eran las óptimas, esperando órdenes que a veces tenían que pasar por el escritorio de un Hitler dormido. La 21ª División Panzer, la más cercana a las playas de Normandía, tenía su base cerca de Caen.
era perfectamente capaz de contraatacar en las primeras horas, pero no se movió con la velocidad necesaria, en parte por la confusión de mando, en parte porque una operación británica de envío de planeadores con tanques ligeros Tetrarch detrás de sus líneas les hizo creer que los aliados intentaban rodearlos. Los Tetrarch eran en la práctica chatarra con motor, un vehículo que cualquier experto en blindados habría descartado en segundos. Pero la confusión táctica del momento hizo el trabajo que el Tetrarch nunca habría podido hacer en combate real. La 12ª División Panzer SS Hitlerjugend y la División Panzerlehr, las más letales disponibles, estaban lo suficientemente lejos como para necesitar horas o incluso un día completo para alcanzar las playas. Y mientras avanzaban, la aviación aliada los cazaba. Cada columna que se movía de día era un blanco. Además, el grupo de ejércitos del Pas de Calais mantuvo sus divisiones en posición durante semanas después del desembarco, convencido de que Normandía era una maniobra de distracción y que el ataque real vendría sobre el estrecho de Calais. La operación de engaño aliada, conocida como Operación Fortitude, había creado un ejército fantasma llamado el Primer Grupo de Ejércitos de los Estados Unidos, supuestamente comandado por el general George S. Patton, posicionado en el sur de Inglaterra frente al Pas de Calais. Los informes de agentes dobles, mensajes de radio falsos y vehículos de cartón y goma inflable convencieron a la inteligencia alemana de que Normandía era una diversión. Pero imaginemos que todo esto fue diferente. Imaginemos que una combinación de circunstancias alteró el equilibrio lo suficiente para que los desembarcos fracasaran. El primero en saberlo habría sido Bradley. El general Omar Nelson Bradley, al mando del primer ejército de los Estados Unidos, observaba los partes desde el puente del crucero pesado USS Augusta, anclado a unos 22 kilómetros frente a las costas normandas. Lo que llegaba de Omaha, recortes de mensajes de radio, partes de enlace, informes de los observadores navales, pintaba un panorama que rozaba el desastre desde las primeras luces del amanecer. Los B-24 Liberator, enviados a saturar las posiciones alemanas durante la noche, habían soltado sus cargas entre 90 segundos y 5 minutos tarde, aterrados de impactar sus propias embarcaciones. Las bombas cayeron hasta 5 kilómetros tierra adentro, donde no había ninguna posición enemiga de importancia. Las defensas alemanas quedaron intactas. Los nidos de resistencia Widerstandsnester, 15 posiciones de hormigón con mezcladoras de ametralladoras MG-42, piezas antitanque PAC-43 de 88 milímetros, encajadas en los flancos de las barrancas y artillería previamente calibrada sobre cada metro de la playa, abrieron fuego sobre las primeras embarcaciones de desembarco al primer rayo de luz. La compañía A del 116º Regimiento de Infantería, parte de la 29ª División de Infantería del mayor general Charles Gerhardt, tocó tierra en el sector Dock Green hacia las 6:30 de la mañana. Perdió casi el 90% de sus hombres en los primeros minutos. Ninguno de sus 4 oficiales sobrevivió a la primera hora. Los supervivientes se arrastraron bajo el agua helada del canal, detrás de los obstáculos de acero, los llamados Belgian Gates, puertas metálicas de casi 3 metros de altura, que paradójicamente les ofrecieron la única cobertura disponible a nivel de playa. Del 741 Batallón de Blindados, los 32 tanques Sherman DD Duplex Drive, blindados de 25 toneladas equipados con pantallas de flotación de lona encerada y hélices traseras, que fueron lanzados al agua a 5.500 metros de la costa, solo 5 llegaron a tierra. Los otros 27 se hundieron en cuestión de minutos bajo las olas de 1,5 metros que generaba el swell del canal esa mañana. Las pantallas de lona, diseñadas para resistir olas de 45 centímetros, simplemente no aguantaron. Los tripulantes, atrapados en el interior o luchando contra las corrientes en el agua a 4 grados centígrados, murieron o fueron rescatados antes de llegar a la playa. El 743 Batallón tomó la decisión de llevar sus tanques directamente hasta la orilla en las lanchas de transporte, y algunos llegaron. Pero en cuanto desembarcaron, concentraron el fuego alemán sobre ellos. Para la tarde del 6 de junio, solo quedaban 5 carros de combate operativos en todo el sector de Omaha. A las 8:30 de la mañana, el Beachmaster de Omaha, el oficial naval responsable de gestionar el tráfico de embarcaciones,
Notificó al contraalmirante John Jimmy Hall, que comandaba las naves de la Fuerza O, que habían detenido el avance de las oleadas de refuerzo. La invasión de Omaha llevaba 2 horas y ya estaba parada. Bradley, desde el Augusta, lo sabía. En sus memorias publicadas en 1983 con Clay Blair bajo el título A Soldier's Life, confesa que contempló seriamente evacuar la cabeza de playa y dirigir las tropas de seguimiento hacia Utah Beach o las playas británicas. Una decisión que, según la mayoría de los historiadores militares, habría resultado catastrófica. La Cuarta División, ya desembarcada en Utah, habría recibido sobre sí la carga de 2 divisiones adicionales en terreno ya saturado, sin tiempo de coordinación, con mapas de otra playa y órdenes escritas para un sector diferente. Pero en el mundo real, a las 9 de la mañana, aunque Bradley todavía no lo sabía desde su crucero, los soldados de la Primera División de Infantería, la legendaria Big Red One, con veteranos de Túnez y Sicilia, habían penetrado las defensas alemanas en al menos 7 puntos distintos y neutralizado 5 de los 12 nidos de resistencia costeros. El brigada general Norman Dodge Cota, comandante asistente de la 29ª División, recorrió la playa bajo el fuego diciéndole a los soldados paralizados en la arena: «Hay 2 tipos de hombres en esta playa, los muertos y los que van a morir. Salgamos de aquí». Para el mediodía, el sector de Beerville estaba en manos americanas. Para las 3 de la tarde, el corredor de Colleyville comenzaba a abrirse. Bradley no dio la orden de retirada. En nuestro escenario, la da. A las 9 de la mañana, en lugar del parte que le informaba de los avances de la Big Red One, Bradley recibe la confirmación de que la primera oleada ha sido prácticamente aniquilada, que la segunda oleada está acumulándose en el agua sin poder desembarcar y que el fuego de la 352ª División de Infantería alemana, que nadie esperaba encontrar en Omaha porque la inteligencia aliada la situaba 40 kilómetros al interior, muestra todos los signos de haberse reforzado durante la noche con las tropas que el almirante Kirk no pudo neutralizar con el bombardeo naval. La orden de retirada llega a las 9:15 de la mañana del 6 de junio de 1944. Los supervivientes son evacuados bajo fuego continuo. Las embarcaciones de rescate reciben impactos directos. En Utah y en las playas británicas, la operación continúa sin saber todavía lo que ha pasado en Omaha, pero el hueco es irreparable. El frente, que debía ser continuo, tiene una brecha de 15 kilómetros entre el flanco americano y el británico. La 12ª SS Hitlerjugend, que en la realidad tardó 2 días en llegar al frente por la aviación aliada que atacaba sus columnas durante el día, aprovecha la ausencia de presión en el flanco occidental y consolida posiciones entre Bayeux y el mar. Para el atardecer, la noticia se ha extendido. Para el día siguiente, el mundo entero lo sabe. Los muertos en la playa, entre 2.000 y 5.000 en las primeras horas según estimaciones conservadoras de la historiografía militar americana, se quedan donde cayeron. El mar comienza a traerlos de vuelta hacia la orilla durante días. La nota existía. Eisenhower la había escrito en la noche del 5 de junio, agotado, tan agotado que puso la fecha mal. Decía que si algo salía mal, la culpa era solo suya. Lo habrían sostenido en la palabra. El escándalo político que habría seguido al fracaso de Operación Overlord es difícil de exagerar. Eisenhower, como comandante supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas, era el responsable de la operación. Había tomado la decisión final de lanzar el ataque el 6 de junio después de que su meteorólogo jefe, el capitán de grupo James Martin Stack del Meteorological Office de la RAF, le informara de una ventana de clima moderado entre sistemas tormentosos. El riesgo era calculado. Si el 6 de junio era la ventana y la ventana falló, Eisenhower era quien la había elegido. Hay algo más que refuerza la inevitabilidad de su dimisión. En los meses previos a Overlord, Eisenhower había tenido tensiones graves con el primer ministro Winston Churchill. Había amenazado, no una sino 2 veces, con regresar a los Estados Unidos si no se le concedía mayor autoridad operativa. La relación entre los 2 hombres, aunque funcional, nunca fue cómoda. Churchill había favorecido hasta el último momento una estrategia diferente: atacar al eje desde el sur de Europa, a través de lo que él llamaba el vientre blando del cocodrilo, en referencia directa a los Balcanes y el Mediterráneo.
Eisenhower era el arquitecto americano de Overlord. Churchill era su más prominente escéptico entre los aliados. Con el fracaso en mano, no habría habido defensa posible. Lo que seguía a la dimisión de Eisenhower era todavía más corrosivo para la estructura de mando aliada. El general George Catlett Marshall, jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos y mentor de Eisenhower, había apoyado Overlord sin reservas desde el inicio. Marshall era el segundo nombre en la lista de posibles comandantes supremos antes de que Roosevelt eligiera a Eisenhower. Una derrota de esta magnitud habría debilitado también su posición, y con ella la del ala del Estado Mayor americano que creía en el enfoque directo contra Europa. Los generales del Pacífico, Douglas MacArthur entre ellos, que nunca ocultó su convicción de que el teatro del Pacífico era el esfuerzo principal, habrían encontrado en el desastre de Normandía el argumento definitivo para redistribuir recursos hacia sus operaciones. El presidente Franklin Delano Roosevelt enfrentaba elecciones en noviembre de 1944, 4 meses después del desastre. En la realidad, ganó su cuarto mandato con comodidad, aunque ya se encontraba notablemente deteriorado de salud. La hinchazón bajo sus ojos, el color grisáceo de su piel y el peso que había perdido alarmaban a quienes lo frecuentaban. Los médicos de la Marina que lo atendían en aquel período sabían que el presidente estaba muriendo. Lo que no sabían era cuánto tiempo le quedaba. Incluso con el fracaso de Normandía, Roosevelt seguía siendo un presidente de guerra con una sólida base de apoyo popular. La figura que había sacado al país de la Gran Depresión con el New Deal y que había unificado a la nación tras Pearl Harbor. Los precedentes históricos de presidentes incumbentes durante conflictos activos favorecían su reelección, pero el margen habría sido mucho más estrecho. Thomas E. Dewey, el gobernador de Nueva York y candidato republicano que la prensa de casi toda la nación ya había enterrado como candidato perdedor antes de las elecciones, habría capitalizado la catástrofe con más agilidad política de la que los demócratas esperaban de él. En estados clave como Pensilvania, Ohio e Illinois, donde las familias de las divisiones que habían desembarcado en Normandía vivían, el voto podría haberse inclinado diferente. El efecto más significativo no habría sido 1944, sino 1948. Roosevelt, cuya salud se deterioró hasta su muerte el 12 de abril de 1945, habría dejado la presidencia en manos de su vicepresidente Harry S. Truman de todas formas. Pero un Truman llegando al poder con la sombra del fracaso de Normandía sobre la administración demócrata en lugar de la victoria de V-Day, habría sido un Truman político y moralmente debilitado desde el primer día. Su capital de liderazgo, que en la realidad provino en gran medida de gestionar el tramo final victorioso de la guerra, no existiría. Dewey, quien en la realidad perdió las elecciones de 1948 por uno de los márgenes más ajustados del siglo XX, a pesar de que el Chicago Tribune le proclamó ganador por error en su edición de madrugada, habría tenido una plataforma política mucho más sólida. La decisión de usar las bombas atómicas sobre Japón, que en la realidad fue de Truman, podría haber recaído sobre un presidente republicano moderado con una visión estratégica distinta. ¿Y todo lo que vino después? El Plan Marshall, la OTAN, la política de contención del comunismo habría partido de premisas completamente diferentes. La economía británica llevaba 5 años en posición de guerra total. Las exportaciones habían colapsado. Las importaciones dependían del suministro americano a través del Atlántico Norte, una ruta amenazada por los submarinos alemanes hasta bien entrado 1943. Londres había sido bombardeada durante el Blitz de 1940 y 1941, y para el verano de 1944 la ciudad volvía a estar bajo ataque. Esta vez por las bombas voladoras V-1, misiles de propulsión a reacción que cruzaban el canal a 640 km por hora y caían donde caían, sin posibilidad de defensa precisa. Más tarde vendría el V-2, el cohete balístico que viajaba a más de 5.000 km por hora y contra el que no había ninguna defensa posible,
Churchill había dicho en algún momento de 1944 que Gran Bretaña estaba corriendo en fumes. Era una descripción honesta. El fracaso de Normandía no solo era una derrota militar. Era un golpe psicológico para una nación que llevaba 4 años sosteniéndose con la promesa de que algún día cruzarían el canal. Esa promesa se habría roto, y la pregunta que nadie quería formular en voz alta habría resonado en cada pub, en cada fábrica, en cada casa con una silla vacía en la mesa. ¿Hay una manera de ganar esto? Churchill tenía respuestas. Ninguna de ellas era reconfortante. La primera opción era la continuación de la estrategia aérea. Air Chief Marshal Sir Arthur Travers Harris, conocido popularmente como Bomber Harris, llevaba años sosteniendo que el bombardeo estratégico de las ciudades alemanas podría por sí solo doblegar la voluntad del Reich. Los ataques de la RAF y el USAF habían convertido ciudades como Colonia, Hamburgo, Dresde y Frankfurt en campos de ruinas. En un solo ataque sobre Hamburgo en julio de 1943, la Operación Gomorra creó una tormenta de fuego que mató a entre 35.000 y 40.000 civiles y dejó sin hogar a más de 1 millón de personas. Pero Alemania no se había rendido, ni con Hamburgo ni con el resto. La producción bélica alemana, bajo la dirección del ministro de Armamento Albert Speer, continuó creciendo hasta 1944. Los alemanes habían adaptado su industria, la habían dispersado, la habían enterrado bajo tierra. Las ciudades ardían y las fábricas seguían produciendo. Bomber Harris tenía razón en que el bombardeo causaba daño enorme. Estaba equivocado en que ese daño solo era suficiente para ganar. Sin un segundo frente en el norte de Francia, sin el alivio que Overlord habría brindado al frente del este, la única certeza era que el tiempo seguía pasando. Y cada semana que pasaba, los cohetes V1 y V2 seguían cayendo sobre Londres. El 6 de julio de 1944, exactamente un mes después del día D real, Churchill escribió una minuta de 4 páginas marcada como muy secreta, dirigida al general Sir Hastings Ismay, jefe de personal del Estado Mayor del Ministerio de Defensa. El destinatario operativo eran los jefes de Estado Mayor conjuntos. El documento comenzaba así: «Quiero que piensen muy seriamente sobre esta cuestión del gas venenoso». Seguía: «Es absurdo considerar la moralidad en este tema cuando todo el mundo lo usó en la última guerra sin ninguna queja de los moralistas o de la Iglesia. Por otro lado, en la última guerra el bombardeo de ciudades abiertas se consideraba prohibido. Ahora todo el mundo lo hace como algo natural». Y más tarde, en el mismo documento: «Debería estar preparado para hacer cualquier cosa que golpee al enemigo en un lugar mortífero. Puede que ciertamente tenga que pedirles que me apoyen en el uso de gas venenoso. Podríamos empapar las ciudades del Ruhr y muchas otras ciudades de Alemania. Y si lo hacemos, hagámoslo al 100%. El Estado Mayor Conjunto rechazó la propuesta. Los jefes de Estado Mayor no lo descartaron en términos morales, como el propio Churchill había anticipado en su minuta, sino por consideraciones estratégicas concretas. Temían que Alemania respondiera a escala igual o superior. Para cuando esa respuesta llegara, Gran Bretaña no estaría en posición de absorber un intercambio masivo de gases. Sus stocks eran sustanciales. Gran Bretaña había producido durante la guerra 40.719 toneladas de gas mostaza y 14.042 toneladas de fosgeno y gases lacrimógenos, según los registros del Ministerio de Guerra. Pero los defensores alemanes tenían acceso a algo que los aliados todavía ignoraban completamente. Churchill no quedó convencido. Respondió que el asunto debía mantenerse bajo revisión y que se volvería a plantear cuando las cosas empeoraran. La minuta del 6 de julio de 1944 fue reproducida en la edición de agosto a septiembre de 1985 de la revista American Heritage, donde el historiador Barton J. Bernstein de la Universidad de Stanford la analizó en detalle. No era un documento hipotético, era real. Ahora, en el escenario del fracaso de Normandía, esa minuta no llega en julio de 1944 con el tono de una propuesta desesperada formulada por un hombre al que en realidad la guerra iba razonablemente bien.
Llega como mucho unas semanas antes, cuando la situación no tiene ninguna válvula de escape convencional. Y llega sin el argumento implícito que los jefes de Estado Mayor pudieron esgrimir en la realidad, que la guerra se estaba ganando por otros medios, que el gas no era necesario. La segunda dimensión de la respuesta británica era el programa que dormía en los depósitos de Porton Down. En las instalaciones de Porton Down, en Wiltshire, la Unidad de Investigación Biológica y Química del gobierno británico había estado desarrollando desde 1942 la Operación Vegetarian. Dirigida por el microbiólogo Paul Fields, el programa había producido para la primavera de 1944 5 millones de tortas de linaza infectadas con esporas de Bacillus anthracis, el agente causante del anthrax. La técnica de dispersión era sencilla en su brutalidad. Bombarderos modificados de la RAF volarían sobre las zonas de pasto del norte y el oeste de Alemania. Soltarían 400 tortas cada 2 minutos durante un ciclo de 20 minutos. Con 12 aviones, cada misión distribuiría 48.000 tortas. Las reservas eran suficientes para repetir la operación durante semanas. Las pruebas en la isla de Greenard, frente a la costa noroeste de Escocia, habían sido inequívocas. En julio de 1942, una bomba de anthrax detonada a barlovento de 60 ovejas atadas en fila mató a todos los animales en pocos días. Cuando una tormenta posterior arrastró cadáveres infectados hacia el continente escocés, la cadena de contagio entre el ganado costero tardó meses en controlarse. La isla fue declarada inhabitable por contaminación de anthrax. Lo siguió siendo durante 48 años, hasta que el Ministerio de Defensa la descontaminó con formaldehído diluido en 1986 y no fue declarada segura hasta 1990. Churchill, en marzo de 1944, había ordenado 500.000 bombas de anthrax adicionales a los Estados Unidos directamente desde los laboratorios militares americanos. La orden fue autorizada por la Casa Blanca. En la realidad, para cuando las bombas estuvieron listas en cantidad suficiente, la guerra en Europa estaba prácticamente ganada por medios convencionales y la operación fue archivada. Los 5 millones de tortas de linaza fueron incineradas en Porton Down al final de la guerra. En el escenario del fracaso de Normandía, las bombas están listas. Y Churchill tiene a mano la minuta que ya escribió. Los jefes de Estado Mayor tienen la misma resistencia táctica. Pero lo que en julio de 1944 fue una propuesta que el Estado Mayor pudo rechazar con el argumento de que las cosas no están tan mal, un año después, sin segundo frente, con los cohetes V2 cayendo sobre Londres desde posiciones que la RAF no puede neutralizar, con la Unión Soviética avanzando sola desde el este y cerrando cualquier escenario favorable para Gran Bretaña en la posguerra, las cosas ya estarían tan mal como Churchill había anticipado que podrían llegar a estar. El umbral se habría cruzado, no necesariamente en un solo día, no necesariamente con una única decisión dramática, sino a través de la misma lógica incremental que Churchill mismo había previsto cuando escribió que la propuesta debía mantenerse bajo revisión. Hay que detenerse aquí un momento, porque lo que sigue es el escenario más oscuro posible y conviene mirarlo de frente antes de considerarlo. Si Churchill hubiera autorizado el uso de armas químicas o biológicas contra Alemania, los alemanes habrían respondido. Las estimaciones de los servicios de inteligencia aliados eran claras al respecto. Para 1945, Alemania había acumulado un stock estimado de entre 70.000 y 80.000 toneladas de armas químicas, incluidos agentes letales como el tabún, el sarín y el soman, los llamados gases de nervios desarrollados por el químico Gerhard Schrader entre 1936 y 1944. El tabún, sintetizado en 1936 y producido en más de 12.000 toneladas métricas en la planta de Die Herrenfurt an der Oder, era tan superior al gas mostaza de la Primera Guerra Mundial que habría cambiado completamente la ecuación. La Luftwaffe acumuló 500.000 de bombas de gas en sus depósitos. Los jefes de Estado Mayor de Churchill lo sabían.
Por eso rechazaron la propuesta en julio de 1944. El riesgo de escalar a un intercambio de armas de destrucción masiva entre potencias con capacidades enormes era demasiado alto. La represalia alemana habría caído sobre Gran Bretaña y posiblemente sobre la Unión Soviética. Pero Churchill había escrito: «Hay que hacerlo al 100%». Y sin la presión para moderarse que ejercía una guerra ganándose por la vía convencional, el umbral de lo que parecía necesario habría bajado de manera dramática. El intercambio hipotético de armas químicas entre Gran Bretaña y Alemania en 1945, en este escenario, habría producido bajas civiles y militares de una magnitud que las mentes del momento apenas podían concebir. Alemania tenía almacenes de gas nervioso suficientes para causar millones de muertos. Gran Bretaña tenía suficientes esporas de anthrax para contaminar regiones enteras por décadas. La Unión Soviética, que también poseía arsenales químicos sustanciales, habría tenido que tomar decisiones sobre represalias propias si los agentes alemanes caían sobre sus líneas. Hay tres posibilidades en este escenario: un alto el fuego negociado antes de que el intercambio llegara a su punto de no retorno, una victoria soviética aprovechando el debilitamiento mutuo de Gran Bretaña y Alemania para expandir su influencia sobre un continente devastado, o simplemente una escalada sin punto final claro, con partes del norte de Alemania y partes de Gran Bretaña inhabitables durante décadas. Ninguna es un buen resultado. Retrocedamos. Olvidemos por ahora el escenario de las armas de destrucción masiva, porque hay otra posibilidad que merece un análisis más detallado. Si Normandía fracasa, los aliados no carecen de opciones. Tienen otra: el plan que Churchill siempre prefirió antes de que Roosevelt le convenciera de apostar por el norte de Francia. El primer ministro había argumentado durante años que la mejor manera de golpear al Reich era atacar desde el sur, a través del Mediterráneo y los Balcanes. Lo llamaba el vientre blando del cocodrilo, el eje, aunque la frase quedó en la historia simplificada como el vientre blando de Europa. El razonamiento tenía una lógica estratégica respetable: atacar al eje en su punto más vulnerable, cortar los suministros de petróleo rumanos y húngaros que alimentaban las divisiones acorazadas alemanas y establecer posiciones occidentales en Europa central antes de que el Ejército Rojo llegara. Stalin odiaba este plan. Lo había dicho sin rodeos, tanto en Teherán en noviembre de 1943 como en cualquier comunicación donde el tema salía. El premier soviético sabía perfectamente que una invasión aliada de los Balcanes implicaba la presencia occidental en lo que él consideraba su esfera natural de influencia en la posguerra: Yugoslavia, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Austria. Todo eso formaba parte del espacio geopolítico que la Unión Soviética se había reservado a sí misma como compensación por la sangre derramada. En el mundo real, la Operación Dragún, el desembarco aliado en el sur de Francia que se llevó a cabo el 15 de agosto de 1944, tuvo un éxito abrumador precisamente porque la Wehrmacht había retirado la mayoría de sus fuerzas del sur para hacer frente al avance desde Normandía. Sin ese factor, sin Overlord exitoso, el sur de Francia seguía defendido. Dragún habría sido una batalla muy distinta y posiblemente también un fracaso. Pero los Balcanes eran un escenario diferente. Italia ya había sido conquistada en sus posiciones más accesibles. Roma cayó el 4 de junio de 1944, 2 días antes del día D, y el avance desde la península hacia el norte, aunque lento por las líneas defensivas alemanas sucesivas, proporcionaba una base logística desde la que un giro hacia el este era factible. Las fuerzas del mariscal de campo Sir Henry Maitland Wilson, comandante supremo de las fuerzas aliadas en el Mediterráneo, tenían la capacidad de explorar un flanqueo hacia Yugoslavia. En Yugoslavia, desde 1941, el mariscal Josip Broz Tito comandaba un movimiento partisano que para 1944 era el más eficaz de toda la Europa ocupada. Los partisanos de Tito tenían inmovilizadas a más de 15 divisiones alemanas en el territorio yugoslavo. Una fuerza aliada llegando desde el sur habría encontrado en Tito un aliado de primera magnitud. Pero también habría encontrado, avanzando desde el este, a las divisiones soviéticas del mariscal Fyodor Tolbushin.
cuyo tercer frente ucraniano llegó a la frontera oriental de Yugoslavia en septiembre de 1944. La colisión entre las fuerzas occidentales y soviéticas en el corazón de los Balcanes habría sido la crisis aliada más grave de la guerra. El choque no habría sido necesariamente armado, pero habría sido políticamente devastador y su profundidad dependía de cuánto durara la guerra. Roosevelt nunca compartió el entusiasmo de Churchill por los Balcanes. Lo había dejado claro desde la Conferencia de Casablanca en enero de 1943, donde los americanos presionaron por una invasión directa de Francia ese mismo año. El general George Marshall describió la estrategia mediterránea de Churchill como un camino hacia un pantano sin final. Y en Teherán, en noviembre de 1943, Roosevelt se alineó con Stalin para cerrar definitivamente el debate a favor de Overlord. El presidente americano desconfiaba de lo que veía como imperialismo estratégico británico. Churchill queriendo asegurar posiciones en el Mediterráneo oriental para proteger las rutas hacia India y preservar el imperio. Roosevelt quería acabar la guerra, no ganar posiciones en el tablero colonial, sin Overlord como foco de unidad. Sin el éxito compartido que forjó la cohesión de la Alianza Occidental en los meses de julio a diciembre de 1944, cuando las fuerzas americanas rompieron el frente del Bocage normando y avanzaron 600 kilómetros en 6 semanas, las diferencias de visión entre Washington y Londres habrían emergido con toda su virulencia. El detonador más probable habría sido la decisión de qué hacer con los recursos americanos restantes. En el momento del fracaso de Normandía, el general Douglas MacArthur estaba consolidando posiciones en Nueva Guinea y preparando el asalto a Filipinas. El almirante Chester Nimitz acababa de capturar Saipán en las Islas Marianas, lo que ponía a las B-29 Superfortress a distancia de bombardeo de las islas japonesas por primera vez en la guerra. La Guerra del Pacífico avanzaba. Si el teatro europeo parecía un pantano sin salida, la lógica de concentrar esfuerzos donde las victorias llegaban, el Pacífico, habría tenido un peso enorme sobre el Estado Mayor Conjunto americano. Una reducción del compromiso americano en Europa, aunque fuera parcial, habría ralentizado de forma significativa cualquier avance aliado en los Balcanes. Las líneas de suministro desde los puertos italianos, Nápoles, Tarento, Brindisi, hacia el interior yugoslavo ya eran complicadas. Los Alpes dináricos, un sistema montañoso con pasos que oscilan entre los 1200 y los 1800 metros de altitud, con carreteras de montaña estrechas y sin infraestructura ferroviaria adecuada, no perdonan a los planificadores logísticos. Sin camiones americanos, sin combustible americano, sin el aparato industrial de los Estados Unidos detrás de cada decisión táctica, el avance se habría vuelto un ejercicio de voluntad sobre terreno hostil. Los suministros que en la realidad sostenían el avance de Patton a través de Francia, en algunos momentos su tercer ejército consumía más de 400.000 galones de combustible diarios, habrían tenido que redistribuirse hacia un teatro donde los caminos eran peores y el enemigo más fácil de defender. Y entonces estaba el problema político de Yugoslavia misma. Josip Broz Tito, el comandante partisano yugoslavo, había construido su legitimidad sobre dos pilares simultáneos: la lucha contra la ocupación alemana y la confrontación armada con los chetniks del general Dragoljub Mihailović, las fuerzas monárquicas serbias que en ciertos momentos colaboraron tácticamente con los ocupantes italianos para combatir a los comunistas. Tito no era un hombre que aceptara la tutela de nadie. Lo demostraría con Stalin mismo en 1948, cuando rompió con Moscú y fundó la vertiente del comunismo no alineado. En 1944, sin embargo, la presencia física del Ejército Rojo en sus fronteras orientales habría reducido considerablemente ese margen de independencia. Los británicos habían financiado y abastecido a Tito desde 1943, cuando el capitán F.W. Dedekind fue lanzado en paracaídas sobre el territorio partisano y regresó con el informe de que los comunistas de Tito eran militarmente mucho más eficaces que los monárquicos de Mihailović. Churchill, pese a su instinto anticomunista, aceptó el pragmatismo. Si Tito era quien mataba a alemanes, Tito era el aliado.
Pero en el escenario del fracaso de Normandía, con el Ejército Rojo llegando al oriente yugoslavo antes que los aliados occidentales desde el sur, la relación entre Tito y los soviéticos habría tenido un carácter diferente, más de dependencia que de alianza lateral. El apoyo logístico soviético habría llegado antes que el británico. La deuda política habría sido diferente. Mientras tanto, los soviéticos seguían avanzando en el norte. La operación Bagration de junio a agosto de 1944, que en nuestra realidad destruyó el grupo de ejércitos centro-alemán con pérdidas de 350.000 a 400.000 soldados y avanzó el frente más de 600 kilómetros en menos de 2 meses, habría ocurrido igualmente. Bagration fue posible porque la superioridad soviética en material, doctrina y mando era ya tan grande en el verano de 1944 que el factor secundario frente occidental de Normandía apenas influyó en el ritmo de avance. Lo que Overlord añadió a Bagration fue la imposibilidad alemana de trasladar divisiones del oeste al este para contener la ruptura. Sin Overlord, Alemania habría podido mover quizás 5 o 6 divisiones adicionales hacia el este, insuficientes para cambiar el resultado de Bagration, pero sí capaces de retrasarlo varias semanas. Esas semanas no habrían cambiado el desenlace final. Habrían cambiado la velocidad a la que el Ejército Rojo llegaba al Oder, y con él la posición de negociación soviética en cualquier conferencia de paz posterior. El escenario que emerge es este: soviéticos alcanzando el Vístula y el Oder en otoño de 1944, avanzando hacia el interior de Polonia y los países bálticos, mientras los aliados occidentales se movían lentamente hacia el norte desde Yugoslavia. La carrera hacia Berlín, que el Ejército Rojo ganaría con holgura en cualquier caso, Stalin se lo había prometido a sí mismo desde Stalingrado, habría terminado con una diferencia de tiempo de meses, no semanas. Alemania habría caído de todas formas. Pero cuando cayó, la mitad occidental del continente habría tenido solo un ejército dentro de sus fronteras. El resultado en Europa habría producido un mapa que ningún estratega occidental quería ver. Las zonas de ocupación acordadas en las conferencias de Yalta y Potsdam, que en la realidad dividieron Alemania en 4 sectores con el frente inicial aproximadamente en el Elba, río que las fuerzas americanas cruzaron en abril de 1945 a unos 150 kilómetros de Berlín, sin avanzar más por la decisión deliberada de Eisenhower de no competir con los soviéticos por la capital, habrían sido reemplazadas por un reparto radicalmente diferente. Si los soviéticos alcanzaban Berlín solos, con Gran Bretaña y los Estados Unidos todavía al sur de los Alpes o apenas cruzando las fronteras de Austria y Hungría desde el Adriático, la frontera entre el bloque occidental y el oriental habría estado mucho más al oeste. Cuanto más al oeste es la pregunta que ningún mapa puede responder con precisión, porque dependería de negociaciones entre potencias exhaustas y desconfiadas. Pero hay algunas líneas de análisis sólidas. En primer lugar, el Rin. El río Rin forma la frontera natural entre la zona industrial del Ruhr, la más productiva de Alemania, y el resto del país. Una Unión Soviética que hubiera ocupado toda Alemania hasta el Rin habría tenido en sus manos las plantas de carbón y acero del Ruhr, los astilleros del norte, los puertos de Bremen y Hamburgo y el tejido industrial que en la realidad fue el motor de la reconstrucción alemana occidental en los años 50. Sin ese tejido, el milagro económico alemán de la posguerra no habría existido. Sin la República Federal de Alemania como ancla industrial de Europa Occidental, el Plan Marshall, los 13.000 millones de dólares que los Estados Unidos inyectaron en la reconstrucción europea entre 1948 y 1952, habría tenido un territorio mucho más pequeño y un impacto incomparablemente menor. La división de Berlín no habría existido en la forma que conocemos. No habría habido Berlín Occidental como isla aliada en territorio soviético. La ciudad entera habría sido soviética, lo que habría eliminado uno de los episodios más tensos de la Guerra Fría, el bloqueo de Berlín de 1948 a 1949, pero también uno de los símbolos más potentes de la resistencia occidental ante la expansión soviética. En segundo lugar, Francia.
sin liberación de Francia desde Normandía y con una liberación alternativa llegando tardíamente desde el sur o como consecuencia colateral de la derrota alemana en el este, el mapa político interior francés habría sido completamente distinto. El Partido Comunista Francés, el PCF, era para 1944 la organización mejor estructurada de la resistencia. Sus cuadros habían muerto en las cárceles de la Gestapo. Sus estructuras clandestinas eran las únicas que funcionaban con disciplina militar en toda la Francia ocupada. En un escenario donde la liberación no llegó de manera rápida y con el respaldo del gobierno provisional del general Charles de Gaulle, que entró en París el 26 de agosto de 1944 en el mundo real, asegurando la legitimidad republicana frente al comunismo antes de que éste pudiera consolidar su propio poder, el PCF habría llegado al período 1945 a 1946 con una posición política interna mucho más fuerte. El historiador estadounidense Forrest Pogue, en su obra Command Decisions, señaló con precisión que los líderes políticos de los Estados Unidos no habían formulado ninguna política para enfrentarse a una Unión Soviética agresiva en Europa Central, y ninguna directriz política fue nunca emitida al general Eisenhower por sus superiores americanos o por el Estado Mayor Conjunto Combinado estadounidense-británico. Esa ausencia de política era ya un problema en el mundo real. En el escenario del fracaso de Normandía, sin ningún ejército aliado occidental en suelo francés para anclar la narrativa política, la brecha entre la voluntad estratégica soviética y la indecisión occidental habría sido todavía más dramática. En tercer lugar, los países nórdicos. Noruega, con 220.000 soldados alemanes en guarnición que en la realidad se rindieron pacíficamente, habría quedado en un limbo político tras la derrota alemana en el este, sin fuerzas aliadas occidentales en el norte de Europa para garantizar una transición ordenada, y con la Unión Soviética justo al otro lado de la frontera con Finlandia. Stalin había expresado desde el pacto Molotov-Ribbentrop su interés en controlar los estrechos daneses y dominar el Báltico. Con el ejército occidental atascado en los Balcanes y sin penetración en el norte del continente, Noruega y Dinamarca habrían sido objetivos políticos accesibles. En cuarto lugar, y aquí está quizás la consecuencia más estructural, la organización del Tratado del Atlántico Norte. La OTAN fue fundada en abril de 1949 con 12 miembros fundadores, articulada en torno a la presencia militar americana en Europa Occidental y centrada en la defensa de Alemania Occidental, Francia, los países del Benelux y los flancos norte y sur. Sin una Alemania Occidental viable, sin Francia como potencia democrática estable, sin una línea de demarcación en el corazón del continente, la OTAN habría sido una alianza oceánica, Great Britain, Portugal, Islandia, posiblemente España, sin profundidad estratégica continental. Una alianza capaz de defender las costas atlánticas, incapaz de proyectar disuasión hasta el interior de Europa. Y eso, quizás, era exactamente lo que Stalin había querido desde el principio. En Noruega, Alemania mantenía una guarnición de aproximadamente 220.000 soldados en 1945, una fuerza que capituló pacíficamente al final de la guerra en Europa sin haber combatido en ningún frente activo durante los últimos años del conflicto. En Suecia, la neutralidad fue mantenida a expensas de enormes concesiones al Reich. Los suecos permitieron el tránsito de tropas alemanas durante la invasión de Noruega en 1940 y suministraron hierro de alta calidad a la industria bélica alemana durante gran parte del conflicto. En el escenario del fracaso de Normandía, con la guerra prolongándose hasta 1946 o 1947 y el Ejército Rojo dominando el frente, la Unión Soviética habría tenido un interés estratégico directo en Escandinavia. El acceso al Atlántico Norte y el control del Báltico habían sido objetivos soviéticos explícitos desde el pacto Molotov-Ribbentrop de agosto de 1939. En el reparto territorial secreto de ese pacto, la Unión Soviética había expresado su interés en el control de los estrechos daneses y el dominio del Báltico. Con el ejército occidental atascado en los Balcanes y sin penetración en el norte del continente, Noruega y Dinamarca habrían sido objetivos políticos accesibles.
Suecia y Finlandia, neutrales, o en la posición de Finlandia, que había firmado paz con la URSS en septiembre de 1944 tras la denominada Guerra de Continuación, habrían visto crecer rápidamente la influencia de los partidos comunistas locales. En un contexto en el que la Unión Soviética emergía como la potencia dominante en Europa continental, la presión sobre los gobiernos de Helsinki y Estocolmo para alinearse con Moscú habría sido formidable. Ahora, Japón. La entrada de la Unión Soviética en la Guerra del Pacífico, el 8 de agosto de 1945, fue uno de los factores que precipitaron la rendición japonesa. En el mundo real, los soviéticos rompieron el Pacto de Neutralidad Soviético-Japonés de 1941 y lanzaron la Operación Tormenta de Agosto, conquistando Manchuria, Corea del Norte y las Islas Kuriles en menos de 2 semanas. La operación no solo destruyó el ejército de Kwantung, la fuerza japonesa de tierra más importante que quedaba, con más de 700.000 soldados, sino que cerró la última esperanza japonesa de negociar una rendición condicional con la mediación soviética. Un almirante japonés de alto rango, cuyo testimonio fue recogido en los interrogatorios postbélicos del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, describió la combinación de las bombas atómicas y la declaración de guerra soviética como regalos divinos, porque permitían al gobierno japonés afirmar que habían sido vencidos por fuerzas externas extraordinarias antes que admitir el colapso desde dentro. Pero en nuestro escenario alternativo, los soviéticos habrían estado profundamente ocupados en Europa hasta 1946 o 1947. Con el frente europeo sin resolución y todo el peso del esfuerzo bélico soviético concentrado al oeste, la declaración de guerra a Japón habría sido postergada o llevada a cabo con fuerzas mucho menores. La consecuencia directa habría sido que la guerra en el Pacífico, que de por sí era fundamentalmente americana, lo habría sido aún más. Los Estados Unidos habrían liberado Filipinas sin competencia soviética en las negociaciones sobre las islas circundantes. China continental, sin el paraguas de protección soviética desde el norte de Manchuria, que en la realidad permitió al Partido Comunista Chino de Mao Zedong reorganizarse y rearmarse, habría visto un equilibrio diferente en la reanudación de la guerra civil con los nacionalistas del Kuomintang de Chiang Kai-shek. La República Popular China, proclamada el 1 de octubre de 1949, podría nunca haber existido en esa forma. Y sin la China comunista, la Guerra de Corea de 1950 a 1953 habría tenido dinámicas completamente distintas. El dominio que cae en Normandía el 6 de junio de 1944 no deja de rebotar durante décadas. Hay una dimensión que normalmente queda relegada en estos análisis: Francia. En el mundo real, la liberación de París llegó el 25 de agosto de 1944, solo 80 días después del desembarco en Normandía. El general Charles de Gaulle entró en la capital el 26 de agosto, asegurando así la legitimidad del gobierno provisional de la República Francesa frente a cualquier pretensión rival, incluyendo las maniobras de los comunistas franceses, que también habían jugado un papel central en la resistencia. La velocidad de la liberación fue crucial para la estabilidad política de Francia en la posguerra. Sin Normandía, Francia permanece ocupada en el otoño de 1944, y una Francia que sigue ocupada en la recta final de la guerra es una Francia donde los cálculos de la posguerra se reescriben completamente. El Mouvement de Libération Nationale y las organizaciones comunistas de la Resistance Française habían coordinado sus actividades bajo la autoridad nominal del Consejo Nacional de la Resistencia, creado en mayo de 1943. El PCF, el Partido Comunista Francés, era para 1944 el partido político mejor organizado de la resistencia. Su credencial era la sangre. Sus cuadros habían combatido, muerto y llenado las cárceles de la Gestapo con una disciplina que los otros partidos no podían igualar. El propio nombre popular de los fusilados por los alemanes en las plazas francesas, les fusillés, estaba mayoritariamente asociado a militantes comunistas. La legitimidad que eso generaba era real y tenía peso electoral. En un escenario donde la liberación de Francia llega más tarde, posiblemente desde el sur a través de los puertos mediterráneos,
O como consecuencia directa de la derrota alemana en el frente del Este, con el ejército rojo ya en el Rin cuando los alemanes finalmente retiran sus guarniciones de Francia, el poder político dentro de la resistencia habría estado mucho más concentrado en manos comunistas. La posibilidad de que el PSF emergiera como fuerza dominante en la Francia de 1946 a 1947 era real. No significa que Francia se hubiera convertido en una democracia popular al estilo de Polonia o Bulgaria, porque la cultura política francesa y la presencia americana en el Mediterráneo occidental habrían actuado como contrapeso. Pero sí significa que la Cuarta República Francesa, ya en la realidad políticamente frágil y paralizada por las coaliciones de gobierno, habría tenido una geometría parlamentaria todavía más difícil de gestionar. También cambia el papel de Charles de Gaulle. En la realidad, de Gaulle construyó su autoridad sobre un solo pilar: haber sido la voz de la Francia libre cuando todo estaba perdido y haber entrado en París antes que nadie pudiera disputarle la capitalidad simbólica del triunfo. Ese momento del 26 de agosto de 1944 en los Campos Elíseos, con las balas silbando todavía sobre la multitud mientras él caminaba con su altura desmesurada hacia Notre Dame, era irreemplazable como acto fundador. Sin Normandía, ese acto no ocurre de esa manera. De Gaulle llega tarde, o llega dependiente de otro actor, o llega cuando el acto de liberación ya tiene otros protagonistas. Su autoridad postbélica habría sido de un orden diferente. Los imperios coloniales de Gran Bretaña y Francia también habrían operado bajo premisas distintas. Y aquí la divergencia con nuestra línea temporal es especialmente pronunciada. Roosevelt había sido explícito durante toda la guerra. El Imperio británico y el Imperio francés debían desmantelarse en la posguerra. La Carta del Atlántico, firmada por Churchill y Roosevelt en agosto de 1941 antes incluso de la entrada americana en la guerra, afirmaba en su tercer principio el derecho de los pueblos a elegir su forma de gobierno. Churchill intentó restringir su aplicación a los países bajo ocupación del Eje. Roosevelt no le dio esa satisfacción. En las conferencias de El Cairo y Teherán en noviembre y diciembre de 1943, Roosevelt volvió a insistir. La descolonización era parte del nuevo orden mundial que Estados Unidos estaba construyendo, pero la presión americana sobre el asunto colonial dependía, en último término, del grado en que Gran Bretaña y Francia necesitaban al aliado americano. Un Gran Bretaña que llegaba a la posguerra sin el triunfo de Normandía en su haber, más dependiente del apoyo americano para contener la expansión soviética en Europa, habría tenido menos margen para resistir la presión descolonizadora de Washington, pero al mismo tiempo habría tenido un incentivo mayor para aferrarse a sus colonias. Con la metrópoli devastada económicamente por una guerra más larga, los recursos de India, Malasia, África Occidental y el Caribe eran todavía más necesarios que en la realidad para financiar la reconstrucción. La tensión entre esas dos fuerzas, mayor presión americana para descolonizar y mayor necesidad británica de mantener el imperio, habría producido un proceso colonial más conflictivo, no más ordenado. India habría llegado a la independencia igualmente. El Congreso Nacional Indio tenía la masa crítica política y social para obtenerla independientemente de lo que pasara en Europa. Nehru y Gandhi no necesitaban Normandía para conseguir lo que consiguieron, pero el proceso habría sido más desgarrador, con una Gran Bretaña menos dispuesta a ceder porque sus finanzas estaban más comprometidas y posiblemente con más violencia en el tránsito. El caso de Indochina francesa es todavía más revelador. En la realidad, Francia recuperó el control de Vietnam, Laos y Camboya en 1945, lo mantuvo durante 8 años de guerra contra el Viet Minh de Ho Chi Minh y fue expulsada definitivamente tras la derrota de Dien Bien Phu en mayo de 1954. Ese proceso, que costó 75.000 muertos franceses y un número incalculable de vietnamitas, condujo directamente a la intervención americana que determinó la segunda mitad del siglo XX en el sureste asiático. En el escenario del fracaso de Normandía, con una Francia políticamente más inestable, más dependiente de sus colonias económicamente y con el PCF con mayor influencia en el gobierno, la política colonial francesa habría sido todavía más contradictoria. La izquierda comunista francesa tenía posiciones anticoloniales en principio,
Pero cuando la independencia de las colonias amenazaba los intereses económicos que también beneficiaban a los trabajadores franceses de las industrias vinculadas al imperio, el principio cedía ante el pragmatismo. Los archivos del PCF en el período de la Guerra de Indochina Real muestran exactamente esa tensión. En el escenario alternativo, con el PCF más fuerte, esa tensión habría sido más visible y menos resoluble. Marruecos y Túnez, protectorados franceses que en la realidad alcanzaron la independencia en 1956 tras negociaciones relativamente ordenadas impulsadas en parte por la presión americana, habrían permanecido bajo control francés durante más tiempo, pero de manera más frágil. La deuda que Francia tenía con los combatientes marroquíes del Ejército de África, que en la realidad había sido decisiva en las campañas de Italia, habría sido una deuda mayor y más difícil de ignorar. El sultán Mohammed Ben Youssef, que en la realidad fue depuesto por los franceses en 1953 y regresó triunfal en 1955 como Mohammed V, habría tenido un margen de negociación diferente en función de cuánto necesitara Francia sus tropas coloniales en un conflicto europeo más prolongado. Y más al fondo de todo esto estaba la cuestión que Churchill había reconocido en privado y que pocos querían enunciar con claridad, que el Imperio Británico era incompatible con el mundo que emergería de una guerra ganada con el apoyo americano. En la realidad, Churchill lo sabía y lo aceptó a regañadientes. En el escenario alternativo, con una Gran Bretaña más debilitada y más dependiente, la cesión habría tenido que ser más rápida o más violenta. No había término medio sostenible. Sin la industriosa base de Europa occidental liberada, sin el norte de Francia, sin los países del Benelux, sin la Alemania occidental reconstruida, la comunidad que Churchill había imaginado alguna vez como los Estados Unidos de Europa, habría carecido de sus piezas más productivas. Lo que hubiera quedado sería, en el mejor de los casos, una confederación atlántica de potencias menguadas, mirándose el ombligo mientras el continente al este de los Alpes funcionaba bajo otras reglas. Hay un elemento que transforma todos los cálculos de este escenario y que merece tratamiento propio: el Proyecto Manhattan. El 16 de julio de 1945, en el desierto de Jornada del Muerto, en Nuevo México, el Proyecto Manhattan detonó su primera prueba nuclear exitosa, conocida como la Prueba Trinity. 3 semanas después, el 6 de agosto, la bomba de uranio llamada Little Boy destruyó Hiroshima. 3 días más tarde, Fat Man destruyó Nagasaki. En el escenario del fracaso de Normandía, el Proyecto Manhattan habría continuado según su propio calendario, que dependía de los avances en el enriquecimiento de uranio 235 y en la producción de plutonio en los reactores de Hanford, Washington. El calendario técnico no cambia con la derrota en las playas normandas. Lo que cambia es la decisión sobre cómo y contra quién usar el arma. En la realidad, el debate dentro del comité provisional que asesoró a Truman sobre el uso de la bomba fue intenso. Algunos científicos, incluyendo el físico Leo Szilard, circularon una petición firmada por 70 investigadores del Proyecto Manhattan solicitando que Japón recibiera una demostración previa del arma antes de usarla sobre una ciudad. La petición fue ignorada. En nuestro escenario alternativo, con la guerra en Europa todavía sin resolver en el verano de 1945, con la Unión Soviética avanzando hacia un control cada vez más amplio del continente, con Gran Bretaña agotada y con el riesgo de un intercambio de armas químicas o biológicas en el horizonte, la disponibilidad de un arma nuclear habría cambiado toda la dinámica estratégica. Contra Alemania. En el mundo real, cuando la bomba estuvo lista, Alemania ya había capitulado. El arma fue desarrollada originalmente para usarse contra Alemania. El miedo nuclear aliado había comenzado con el programa atómico alemán, el Uranverein, dirigido por Werner Heisenberg desde 1939. Era Alemania el objetivo original. Cuando Alemania capituló, el objetivo fue Japón. En el escenario donde la guerra en Europa continúa hasta 1946, la posibilidad de que la primera bomba nuclear usada en combate cayera sobre una ciudad alemana, no japonesa, existe.
Las ciudades de la cuenca industrial del Rin, Berlín, Múnich, la propia Dresden ya arrasada, son blancos plausibles. Las consecuencias de esa decisión para la posguerra habrían sido incalculables. La ocupación de una Alemania parcialmente irradiada, la psicología de una nación aplastada no solo por la derrota sino por la aniquilación atómica, el precedente de que las armas nucleares se habían usado en suelo europeo. Y los soviéticos, que conocían el programa a través de sus espías dentro del proyecto Manhattan, Klaus Fuchs, Theodor Hall, David Greenglass, habrían acelerado su propio desarrollo nuclear con una urgencia todavía mayor. En la realidad, la Unión Soviética probó su primera bomba atómica el 29 de agosto de 1949. En este escenario, con el incentivo añadido de una Alemania nuclear en el horizonte y con el enorme capital humano de los físicos alemanes capturados en la zona soviética, podría haberlo hecho antes. Para 1950, en esta historia alternativa, el mapa político de Europa sería irreconocible. El telón de acero que Winston Churchill describió en su discurso de Fulton, Missouri, el 5 de marzo de 1946, desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, un telón de hierro ha caído sobre el continente. Habría estado trazado 500 o 700 kilómetros más al oeste. Berlín Occidental, Hamburgo, Düsseldorf, Frankfurt, quizás Múnich. Todas estas ciudades podrían haber quedado al este de la línea. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, habría existido igualmente, probablemente centrada en las costas atlánticas, Gran Bretaña, Irlanda, Portugal, España, quizás el norte de Italia. Una alianza defensiva construida alrededor del océano en lugar de alrededor del continente. El Plan Marshall, el programa de reconstrucción americana de la Europa occidental, habría tenido una geografía mucho más reducida, aunque los incentivos americanos para evitar que el desastre económico europeo creara suelo fértil para el comunismo seguían siendo los mismos. Francia, en este escenario, era la incógnita más grande. Churchill había pensado alguna vez en una unión franco-británica, una confederación de las dos potencias europeas atlánticas que operara como tercer actor en la confrontación entre Washington y Moscú. En las horas más desesperadas de junio de 1940, antes de la caída de Francia, el Gabinete de Guerra británico llegó a redactar en términos serios una propuesta de unión política entre los dos países. La propuesta quedó enterrada cuando el mariscal Philippe Pétain formó el gobierno de Vichy. Una Gran Bretaña y una Francia que emergieran de la guerra en una posición de mayor vulnerabilidad relativa habrían tenido razones más poderosas para explorar fórmulas de cooperación más profunda. La Comunidad Europea del Carbón y el Acero, el embrión de lo que se convirtió en la Unión Europea, fue en nuestra realidad una iniciativa dirigida por Francia y Alemania Occidental. En este escenario, sin una Alemania Occidental viable, el eje franco-británico podría haberse convertido en el núcleo de una integración europea diferente, más limitada, más defensiva, más imperial en sus inclinaciones. El pensamiento de Churchill sobre una Europa unida no era federalista en el sentido moderno. Era la visión de un árbitro continental que preservara el equilibrio de poder. Sin la presencia americana masiva en suelo europeo, que en la realidad fue el resultado de la posguerra, esa visión habría tenido más espacio para materializarse en alguna forma. Erwin Rommel, el zorro del desierto, el hombre que en enero de 1944 había recorrido las playas normandas y concluido que el muro del Atlántico era un fraude, el hombre que había argumentado que las divisiones Panzer debían estar a pocas horas de la costa para poder contraatacar en las primeras horas críticas del desembarco, murió el 14 de octubre de 1944 en un escenario bastante alejado del campo de batalla. Tras el fracaso del atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944, las investigaciones de la Gestapo vincularon a Rommel con los conspiradores, aunque la naturaleza exacta de su participación sigue siendo objeto de debate entre historiadores. El general estaba recuperándose en su casa de Herrlingen, en Baden-Württemberg, de las heridas sufridas cuando su vehículo fue ametrallado por cazas de la RAF el 17 de julio.
2 generales llegaron a su puerta el 14 de octubre con una oferta: suicidio y un funeral de Estado con honores, o proceso ante el Tribunal del Pueblo y represalias contra su familia. Rommel eligió la pastilla de cianuro. El régimen anunció que había muerto de sus heridas de combate. En el escenario del fracaso de Normandía, el atentado del 20 de julio habría ocurrido igualmente. El coronel Klaus Schenk von Stauffenberg había pasado años construyendo la conspiración independientemente de los resultados en las playas normandas. La derrota aliada en Normandía podría incluso haberle dado más urgencia. Con la guerra claramente sin una resolución inminente, las fracturas internas del régimen habrían crecido. Pero sin el contexto de un desembarco aliado exitoso que convenciera a la élite militar de que la derrota era inevitable, la conspiración habría tenido menos apoyo entre los oficiales que esperaban un pretexto para unirse. Y así Rommel podría haber sobrevivido un poco más. El hombre que mejor entendía lo que hacía falta para defender las costas normandas. El hombre que podría haber cambiado el resultado si hubiera tenido los recursos y la autoridad que pedía, habría visto consumarse la derrota alemana lentamente desde su convalecencia, sin poder cambiar nada. El muro del Atlántico era un 18% de lo que prometía. Alcanzó para retener el desembarco en la noche del 5 de junio de 1944, exactamente un año antes del final de una guerra que terminó igual, solo que un año después. En todos los escenarios posibles, al final, Alemania perdía. La diferencia era quién ganaba junto con ella y a qué precio. El ayudante de campo del general Eisenhower, el capitán Harry Butcher, encontró la nota un mes después del día D real. La rescató antes de que Eisenhower la destruyera. Hoy reposa en la Biblioteca Presidencial Eisenhower en Abilene, Kansas, en una vitrina de exposición permanente. La nota tiene 67 palabras. Está fechada, por error, el 5 de julio. Termina con esa frase que Eisenhower nunca tuvo que pronunciar: si alguna culpa o falta se atribuye al intento, es solo mía. Esas 67 palabras pesan más de lo que parece. Pesaban en el bolsillo de Eisenhower mientras miraba al horizonte la noche del 5 de junio. Y pesan ahora porque sabemos, con la perspectiva de 8 décadas, todo lo que dependía de que nunca tuviera que leerlas. Más de 150.000 soldados tocaron tierra en Normandía el 6 de junio de 1944. Más de 4.000 murieron solo en ese primer día, según los registros del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entre las cifras más altas, las 2.400 bajas estimadas en la playa de Omaha durante las primeras horas. Entre los que llegaron a tierra, incontables describieron después la experiencia en los mismos términos. El agua llegando al cuello, los cuerpos flotando alrededor, el sonido de las MG-42 que los veteranos del Frente del Este describían como el rasgar de tela, el caos total de los primeros minutos. Y sin embargo, cruzaron. Siguieron adelante. Encontraron los pasos entre las barrancas, se arrastraron bajo el alambre, flanquearon las posiciones que los tenían clavados. Para el atardecer tenían un punto de apoyo, pequeño, sangriento, precario, pero lo tenían. Eso es lo que hace que el papel en el bolsillo de Eisenhower sea tan revelador. No habla del heroísmo de los soldados, que era real. Habla del peso que cargaba el hombre que mandó a esos soldados sabiendo perfectamente que podía estar enviándolos a una carnicería sin salida, sabiendo que si las cosas salían mal, solo podría decir que la culpa era suya. La historia alternativa de este documento es, al final, la historia del margen entre el mundo que tenemos y el mundo que podría haber sido. Un margen medido en tiempo, en decisiones tomadas segundos antes de que el umbral se cerrara, en olas que rompieron de cierta manera y no de otra, en generales alemanes que estaban en el frente equivocado cuando debían estar en el correcto. Ese margen tuvo nombre: 6 de junio de 1944.